Hola a todos, bienvenidos. ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal, Almudena? Hola Muy a bien, todos, ¿qué tal buenos estáis días. vosotras? Bueno, Pues hoy bien, bien. tenemos a Almudena, que para quien no la conozca es Almudena Gómez Muñoz. Ella es experta en coaching eh, tanto individual como en equipos. Es además formadora, experta en inteligencia emocional, PNL, mindfulness, gestión emocional, fundadora también de OCC Internacional y, sobre todo, que es el tema que vamos a hablar hoy, expertísima en enneagrama. Así que bienvenida, Almudena. No sé si me dejo algo de tu No, biografía. me ha sonado mucho, ¿eh? No sé. Has dicho muchas cosas que, madre mía, no sé. Bueno, algo de eso hay. Seguramente que hay algo de todo eso. Os dejaremos en la cajita de descripción todas las redes y webs de Almudena por si queréis cotillear un poco más sobre ella. Ujú. Y nada, bienvenida, Almudena. Hoy vamos a hablar sobre el enneagrama, ¿verdad? Sí, eso es. Yo os quería dar las gracias por, bueno, pues por tenerme aquí y por mostrar interés por esta cosa que ahora intentar explicar un poco de qué va, pero que a mí me apasiona y que a mí me ha servido mucho en mi vida personal, concretamente. Bueno, pues muchísimas gracias por venir y compartir este ratito con nosotras. Me gustaría empezar preguntándote por qué es esto del enagrama, que creo que a mucha gente que le suena a secta o a chino. Sí, la verdad es que yo creo que el nombre no le va muy bien, ¿no? Porque es un nombre así un poco... Yo tengo alguna persona hasta que me ha dicho, oye, ¿y eso de los sudokus que tú haces, qué es? Entonces, el nombrecito es un nombre, bueno, pues eso, que no acompaña mucho para que apetezca, quizás, ¿no? Pero bueno, la verdad es que tiene como dos partes la palabra. Si nos vamos a la palabra, por un lado Enea, por otro grama, pues Enea significa 9 y grama son pues como 9 líneas, que realmente si nos vamos a lo que es la figura o el símbolo del eneagrama, es así. Es una figura que es como una estrella con 9 puntas, más o menos, ¿no? Tiene alguna figura más dentro, tiene un círculo, se puede ver también que hay un triángulo equilátero, pero así a primer golpe de vista lo que ves es como una estrella con 9 puntas. Una figura geométrica. Sí, una figura geométrica, efectivamente, eso es. Y ¿Qué Almudena, para representa? alguien, exacto, que no tengan ni idea de qué es esto del enneagrama, ¿qué representan esas 9 líneas o figuras? Vale, pues bueno, el eneagrama, las 9 líneas representan 9 tipos de personalidad, 9 tipos de personalidad básica, ¿vale? Esto es de lo que habla el eneagrama. El eneagrama define 9 maneras diferentes de pensar, de sentir y de actuar, ¿vale? Y el uso que tiene esto, además, yo creo que la describe de una manera bastante, bueno, quien empieza a leer algo de esto, y a mí lo que me pasó fue que me dieron un poco de pistas sobre cuál podía ser mi tipo de personalidad básica, dominante, empecé a leer y un día me vi que me habían descrito en un libro y yo dije, no puede ser, me han mirado por un agujerito y entonces han escrito sobre mí y bueno, pues es que había bastantes coincidencias entre cómo yo me veía y lo que estaba reflejado en el libro. Entonces define a grandes rasgos esos 9 tipos de personalidad básica y la utilidad que tiene es no quedarte con la etiqueta de ya soy este tipo de personalidad, que concretamente se nombran con números del 1 al 9, pero que no tiene ningún tipo de connotación. Se eligieron los 9 números como se podían haber elegido 9 nombres de flores o 9 tipos de queso, yo qué sé, ¿sabes? Pero bueno, el caso es que es así y es el principio del trabajo con el enneagrama un poco es esa identificación. Identificarte con eso, que es como a dónde te ha llevado tu ego, al personaje en que te has llegado a convertir, pero quizás el trabajo con el enneagrama no es quedarte en ese es el primer paso, el poder identificarte, ¿no? Porque a partir de ahí de lo que se trata es de desidentificarte, porque siempre el personaje o el ego te lleva a convertirte en eso, que es la parte más superficial de ti, pero dentro hay muchísimo más que por determinadas circunstancias es como que se te ha olvidado. Entonces, vale, a ver si lo he entendido. Venga. Cada eneatipo ¿Sí? representa un tipo de personalidad que es una construcción de tu ego, ese ego construye esa personalidad, y de Eso lo que se trata es de desidentificarte de ese número, por ejemplo, en concreto. ¿Y Efectivamente. pueden ser varios números? ¿Solamente eres uno? Siempre hay un tipo, hay un número dominante, hay un tipo de personalidad básica, porque esto de básico significa que es como si yo contara que hay, bueno, esto lo sabemos todos,
que hay 5 colores de ojos básicos, el marrón, el negro, el azul, el verde y el gris, por ejemplo, pero luego hay cada uno tenemos un marrón distinto, un verde distinto o lo que sea. Entonces, bueno, básicamente es eso, pero efectivamente cada persona es individual y el eneatipo marca como el patrón, pero luego se define de una manera concreta en cada persona. ¿Qué ocurre? Que precisamente por ese símbolo, que hay una serie de líneas que comunican unos números con otros, eso implica que no eres un eneatipo puro, sino que en función de esas líneas y con quién estás comunicado, hay cosas que te van a despistar porque va a parecer que eres otro, ¿vale? Entonces, bueno, es divertido, dentro de lo que cabe es divertido porque no se ve tan claramente cuál es tu eneatipo básico, sino que requiere una investigación, bueno, pues un poco más profunda. Y en esa investigación para mí está el camino bonito, que es el camino del autodescubrimiento, en el que tú empiezas a descubrir realmente quién eres, para qué actúas de la manera que actúas, para qué piensas de la manera que... Desde ahí te permite ampliar la perspectiva. Es como que vemos el mundo, a través de nuestro ego vemos el mundo como en una dimensión de 30 grados. Y el eneagrama nos aprende a abrir eso, ¿no? Y convertirlo en algo mucho más grande y en darnos cuenta de que nosotros somos mucho más de lo que aparentemente hemos llegado a ser, ¿no? Qué bonito lo que cuentas, Salmo. Me surge la duda de si este número, digamos, predominante es en todas las facetas o si en cada faceta de tu vida predomina un número determinado. No, esto es como que naces con uno y te quedas con ese para toda la vida. Y se refleja de diferente, o sea, se refleja en función del ámbito de tu vida en el que estés, se va a reflejar esa misma personalidad siempre. Y el trabajo con el eneagrama consiste no en cambiar de número, sino en ir creciendo, en ir evolucionando dentro de ese eneatipo en el que estás, porque hay diferentes niveles de desarrollo. Hay concretamente 9, hay autores que marcan 9. Hay como 3 muy básicos y muy bajitos en los que hay una inconsciencia absoluta sobre quién eres y sobre plantearte nada. Hay otros 3 por encima que son un nivel medio, que suele ser en el que habitualmente estamos casi todos, y hay otros 3 niveles superiores, que es cuando ya la persona, bueno, seguramente que suena esto de que la consciencia te da la posibilidad del cambio, ¿no? De que nunca puedes cambiar lo inconsciente, sino, bueno, pues con el eneagrama no dejamos de trabajar sobre el inconsciente constantemente para hacerlo consciente. Entonces, ese desarrollo dentro del eneatipo te lo da el hacerte consciente, el vivir de una manera consciente para autoobservarte y desde ahí ir cambiando pues esos automatismos, porque lo que el ego nos lleva es a estar constantemente arrastrando unos hábitos de comportamiento, que lo que te hacen es tropezar 100.000 veces con la misma piedra. Y el eneagrama te da la posibilidad, como yo digo muchas veces, de ver la piedra ya de lejos y decir, ¿elijo tropezar o ya no quiero tropezar? Y entonces poder hacer las cosas de otra manera, elegir cómo quieres hacerlo. Cuando te refieres a esos 3 niveles de los que hablabas, sí. ¿Esos 3 niveles son el inconsciente, un determinado, 3 eneatipos, 3 números? No, cada eneatipo en cada eneatipo están como esos, en total son 3 niveles divididos en 9, 3, 3, 3, ¿vale? Y cada eneatipo puede estar en el nivel más ínfimo o estar en un nivel más elevado, ¿no? Y el eneagrama te da la posibilidad un poco de ver más o menos, analizar con ese autoconocimiento y esa autoobservación, ver un poco en cuál de esos 9 niveles colocarte y la posibilidad de ir ascendiendo, ¿no? Vale, eso es lo de, porque yo he leído bastante sobre el eneagrama, porque reconozco que también me apasiona. Esto es lo de cuando dicen, por ejemplo, eres un 3 sano o cuando el 3 está sano, cuando está insano. Vale, exactamente, tiene que ver con eso, sí. Sí, son diferentes maneras de llamarlo, de desarrollado, sano, insano. Bueno, cada uno lo llama. Es un poco, se habla mucho, ¿no? Como, y para mí es una manera muy romántica de decirlo y muy bonita, y a mí me gusta mucho decirlo así. El eneagrama te permite poner luz a las sombras. Qué bonito. Y para mí es eso, ¿no? Es saber que no existe luz sin sombra, porque el ego, no se trata de pisar al ego y de anularlo, sino de que el ego te pueda facilitar la información que necesitas para descubrir tu esencia. Y si habláramos un poco de esto, la esencia sería con lo que nacemos, esa semilla con la que nacemos, y eso que está dentro de nosotros, pero que vamos tapando a lo largo de nuestra vida,
y vamos creando el personaje y nos vamos poniendo esas capas. Y el personaje sería la parte más externa, ¿no? Cuando ya nos hemos cubierto de todas esas capas. Y con el eneagrama lo que hacemos es desnudarnos, quitarnos todo eso, ¿no? Y volver a conectar con esa parte más profunda nuestra. Y Almudena, ¿cómo podría una persona que nos está viendo ahora saber qué eneatipo es? Bueno, pues necesitaría información previa. Hay por las redes existen muchos tipos de test diferentes, muchísimos, largos, cortos, largos, larguísimos, cortos, cortísimos, de todo, ¿no? Los testes también. Mi opinión personal es que un test te da como una imagen concreta de ti en ese momento dado en que haces el test, con lo cual ahí corres un riesgo porque es como una foto y todos cambiamos, ¿no? No somos siempre iguales. En el caso de querer guiarte por un test, que es una manera de poder un poco que tengas un olfato, que te dé como una, ¿no? Como una pista, yo siempre recomiendo, y por lo que yo he aprendido, ¿no? La personalidad se manifiesta de manera más exuberante en nuestra juventud, entre los 18 y 25 años. ¿Vale? Vosotros estáis súper ahí mismo, seguro. Yo lo he pasado, pero hace muy poquito tiempo. Pero bueno, lo interesante de hacer un test de eneagrama es hacerlo colocándote en esa edad tuya, en tus 20 años aproximadamente, y desde ahí contestar a todas las respuestas, para que se vea la personalidad más viva, sin moderación, ¿no? Ahí es donde podemos descubrirlo más. Y bueno, luego hay libros sencillos, hay lecturas sencillas, también se pueden encontrar personas que hablan del eneagrama de manera que te pueda conectar más. Puedes encontrar algunas conferencias de personas que lo hablan de una manera más. Podéis investigar en mi web, que he escrito algunas cosas referentes, incluso a cómo enfrentarte a un test para que el resultado de verdad te dé pistas, hasta un poco, bueno, cómo es esto de utilizar el eneagrama como una herramienta de desarrollo personal, que al final es lo que es. Es una manera de crecer, de desarrollarte personalmente, de observarte y de ser consciente de quién eres, con tus cosas buenas y con tus cosas menos buenas. Y si las menos buenas no te gustan, tener quizás unos caminos de desarrollo bastante concretos que te pueden ayudar a avanzar, ¿no? Almudena, antes has dicho que una cosa muy divertida del eneagrama es que a veces te puede despistar un poco, ¿no? El eneatipo que eres, porque te puedes comportar de otra manera, parecer que estás en otro sitio, ¿no? Sí. ¿Las personas con las que te relacionas pueden influir a este comportamiento, el entorno en el que estés? ¿Puede hacer que de repente pues parezcas un 8 y realmente seas un 6? Pues efectivamente, a ver, realmente la personalidad se forma porque desde pequeñitos, desde casi que nacemos, todos tenemos una creencia limitante. Yo os hablo de creencias limitantes porque vosotros sabéis lo que es, ¿no? Es ese pensamiento que lo haces como una realidad, no es la realidad, es la interpretación que tú haces de la realidad. Y eso te lleva a pensar que para lograr sobrevivir necesitas esforzarte de alguna manera, ¿vale? Como que te falta algo imprescindible para poder sobrevivir, y entonces viviendo como en la escasez, aprendes como a utilizar algo en exceso, ¿vale? Porque no hay equilibrio, porque se te ha olvidado que existe un equilibrio en todo, y entonces empiezas a desequilibrarte tú mismo y empiezas a buscar fuera de ti eso que ya se te ha olvidado que está dentro, y de ahí es donde va surgiendo cada tipo de personalidad, ¿no? Y evidentemente los factores externos influyen, aunque curioso, o sea, en la familia en la que naces, en el entorno en el que vives, todo. Aunque curiosamente tú puedes tener 3 hermanos y cada uno o sea, y tú y tus hermanos no tenéis por qué ser el mismo eneatipo, porque realmente es todo como tú lo interpretas, y ya sabemos que cada uno interpreta la realidad como buenamente se puede, ¿no? Y luego es verdad que los factores externos, como nos alteran, como nos hacen entrar en determinados estados de estrés, por decirlo de alguna manera, o de mayor serenidad o equilibrio, pues ahí, en esos estados es donde precisamente, como decía uno, cuando alguien te saca de quicio, te pone en el extremo, te pone en el límite, muchas veces te conviertes en una persona que no eres, ¿no? Y eso nos pasa a todos. Efectivamente, de hecho son pistas que te pueden ayudar a identificarte también, ¿no? Más o menos tener una base sobre qué eneatipo puede ser tu eneatipo básico, y observarte y acordarte de cómo te comportas y cómo eres cuando estás muy, 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 muy enfadado. Porque eso lo que te hace es conectarte con esas rayas de las que hablaba antes del símbolo, ¿no? Que cada uno estamos conectados con otros eneatipos. Pues si ya empiezas a unir el que yo más o menos puedo ser así, que cuando me enfado o me entristezco me comporto más como otro, y cuando estoy más sereno me comporto más como otro, ahí empiezas a hacer como una mezcla, ¿no?
y vas definiendo cada vez más cosas. Entonces, efectivamente, claro que sí, todo eso nos ayuda. ¿Y este trabajo, Almudena, lo recomiendas hacer también con niños para que empiecen a, digamos, entenderse, ver qué les pasa por dentro? ¿O es mejor esperar a que tengan una personalidad más definida? Vale, pues en teoría, desde el punto de vista psicológico, un niño a partir de los 7 años tiene ya su personalidad conformada. Luego se perfila un poquito más hasta la juventud, ¿no? Lo que hablábamos antes. Pero sí que es cierto que a partir de los 7 años podemos empezar a observar cómo se está comportando un niño y un poco para dónde tira más, ¿no? De hecho, yo, por ejemplo, con mi hijo, pues lo tengo fácil, ¿no? Y dado que esto me ha llamado tanto la atención desde hace años y que está constantemente conmigo, es algo que te llega y al final siempre está ahí contigo, ¿no? Y me dediqué a, bueno, pues a un poco a ver cómo era mi hijo. Y como creo que más que como niños, como padres o como educadores o como tutores o como lo queramos llamar, es una herramienta muy interesante porque sí que nos puede ayudar. El eneagrama te marca claramente o te dice o te ayuda a darte cuenta de cuáles son tus fortalezas y tus debilidades o tus áreas de mejora. Con lo cual, desde ese punto de vista y sin llegar a ser un directivo ni manipulador, sí que si como adulto que está acompañando a un niño puedes empezar a identificar su eneatipo y conoces dónde están sus fortalezas y sus áreas de mejora, sí que puedes apoyar a que esa persona potencie sus fortalezas y desde más jovencito pueda empezar a trabajar sus áreas de mejora, ¿no? Qué bonito. Sí, creo que puede ayudar mucho y bueno, y eso, y como adultos que acompañamos a niños desde donde sea, me parece una herramienta muy interesante. Aparte de que en el momento en que, por ejemplo, como padre o madre, tu hijo llega a estas edades que parece que los niños se convierten en, que se creen que ya son adultos, pero que no son, y que están ahí en esa adolescencia, preadolescencia, que te vuelven un poco loco. Bueno, pues siempre te puede ayudar a entender mejor sus motivaciones para hacer las cosas, ¿no? Su para qué. Que ahí realmente es donde está la raíz de la personalidad, ¿no? Y de qué motivación encuentra para hacer lo que hace, decir lo que dice, pensar como piensa o sentir como siente, ¿no? Y a raíz de la pregunta que ha hecho Celia, que me ha parecido muy interesante, me surge la duda de, ¿influye el eneatipo que eres a la hora de elegir tus relaciones de pareja? Es decir, ¿hay determinados eneatipos que más fácil que encajen bien y otros que sea más complicado? Sí, esta pregunta iba a decir, me alegro que me hagas esta pregunta, pero es que me hace mucha gracia porque en casi todas las formaciones que he hecho de eneagrama ha surgido lo de, oye, ¿y yo con qué eneatipo me tengo que emparejar? O sea, me estoy buscando novia a ver de cuál me lo busco, ¿no? Bueno, realmente para mí el eneagrama también te facilita mucho la mejora de las relaciones, porque conociéndote tú, conociéndote ahí donde están, bueno, pues esas áreas de mejora y conociendo a las otras personas, bueno, pues te puede ayudar. Si el eneagrama a mí me ayuda a entenderme mejor, a comprenderme mejor y a aceptarme mejor, evidentemente eso lo haces con los demás también, ¿no? Te da esa parte de comprensión, compasión y aceptación de cómo son las otras personas. Sabiendo que todos tenemos esas cosas más sanas y esas cosas más insanas, esas luces y esas sombras, pues si yo soy capaz de verlas en mí, me doy cuenta de que los demás también están. Y que a lo mejor esas cosas que me están alterando más de otra persona, puedo ver esa motivación que les lleva a comportarse así y puedo entender y comprender mejor y aceptar mejor. Con lo cual, para mí es una gran herramienta de mejora de relaciones a cualquier nivel. Personal, sentimental, familiar, que las relaciones familiares también tienen sus cositas. Y yo creo que es una herramienta que te puede ayudar mucho también a eso, ya no a encontrar a quién, pero sí a quien, a quien hayas encontrado y de quien te hayas enamorado, por decirlo de alguna manera, la relación fluya de una manera diferente desde un punto de vista más profundo y no tan superficial, ¿no? Y ya si tu pareja no aporta ahí su parte de interesarse a lo mejor por esto y empieza también, ¿no? Pues a descubrirse y a... creo que el crecimiento en pareja también es una parte de crecimiento interesante, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que puede aportar mucha luz también en las relaciones a todos los niveles. Qué bonito. Jo, Almudena, se nos acaba ya el tiempo. Te tendríamos aquí horas haciendo preguntas y hablando. Se me ha pasado a mí también volando, pero bueno, si quieres volver, nosotras encantadas de volver a tenerte y que nos cuentes sobre
pues con todo el conocimiento que tienes sobre lo que te apetezca hablar, nosotras encantadas de volver a tenerte aquí. Pues sí yo encantada de que cuando os apetezca que hablemos de cualquier cosa me lo digáis, porque es un placer. Sí, la verdad es que ha sido una pena porque me parece un tema tan interesante y que es como, se me queda tan cortito, pero bueno, creo que en tan poco tiempo has podido aportar muchísima información. Muchísimo valor, sí. Súper interesante, así que te lo agradecemos un montón. Antes de terminar, no te puedes ir sin que te hagamos nuestra pregunta emblemática, que es, bueno, a Celia y a mí no nos gusta que nos toquen la psique. ¿Qué es lo que a ti no te gusta que te toquen? Bueno, pues mira, concretamente en este mundo o en este ámbito del desarrollo personal en el que nos movemos nosotras concretamente, hay una pregunta que me empezaron a hacer o que me hicieron hace tiempo cuando empecé un poco en todo esto. Curiosamente, un amigo que me decía, bueno, ¿y con todo esto qué cuentas? ¿Y con todo esto qué haces? ¿Y con todo esto qué pretendes? ¿Que todo el mundo sonría? ¿No? Y es como que cuando te dedicas a esto, siempre estás bien y todo está maravilloso, ¿no? Y esa pregunta o como eso de que cuando tú trasladas esto parece que todo es happy, ese tipo de preguntas, eso me toca la psique. Sí. Porque no dejamos de ser personas como cualquier otra, solo que aquí encontramos una manera, bueno, pues de la vida que tenemos y de lo que pasa por nuestras manos, tratar de que no nos lleve, sino tratar un poco de ser nosotros quienes podamos manejar esas situaciones, ¿no? Con esa libertad, ¿no? No con lo que se tiene que, sino con lo que yo ahora quiero. Qué interesante, me ha encantado, la verdad. Sí. Justo antes le contaba a Almun que a mí mis amigos me llaman la Mr. Wonderful, porque es tal cual lo que digo, ¿no? Que todo es maravilloso y no tiene nada que ver. Sí, eso es. Pero bueno, la sonrisa es maravillosa. Tener una sonrisa, yo creo que es de las mejores cartas de presentación que hay, ¿no? Totalmente. Bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo y por todo el conocimiento que has compartido con nosotros. Muchísimas gracias a vosotras por permitirme hacerlo y bueno, pues nada, hasta la siguiente vez. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a las dos y nos vemos pronto. Muy Muchas pronto. gracias. Hasta pronto. Adiós. Hasta pronto.